dando gracias a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del sistema en vivo por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Amén. Y a cada uno de ustedes que están presentes en esta noche en la casa del Señor. Igualmente la compañera, amén, amiga o la persona que te acompañe, nuestra hermana Silvia. Gloria al Señor. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Aquí. Ana. Un aplauso a nuestra hermana Ana. Dios le bendiga. Creo que es la segunda vez, ¿verdad? Desde el bello puerto de Ensenada. Desde el bello puerto de Ensenada. Dios te bendiga, hermana. Bienvenida a este lugar en esta noche para aprender de la palabra del Señor. Amén. Voltea con alguien para ver si le ves el deseo de aprender en esta noche. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a aprender. ¿Cuántos traen su Biblia? Amén. Hermanos, sea electrónica, sea de papel, pero que traigas tu Biblia. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, hermanas, quiero traer una enseñanza. Hermanos, todas son muy importantes, todas son esenciales para nuestra vida, pero es algo muy, hermanos, esencial igualmente. Lo que nosotros creemos, diga lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos, eso es muy importante, iglesia, hermanos, a tener una base, un entendimiento a lo que nosotros creemos. No somos una iglesia nomás puesta por sí, o no tenemos un credo nomás por tenerlo. Hermanos, hermanas, tiene que haber una base, y la base tiene que ser bíblica a través del Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a escudriñar, si el tiempo nos favorece, hermanos, la sana doctrina. Amén. Quiero hablarte de la sana doctrina que habla la palabra del Señor. Si somos tan amables y vamos ahí puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor en segunda de Timoteo. Estamos viendo el Nuevo Testamento en segunda de Timoteo. Amén. Ahí en capítulo 4, versículo 1 al 5. Cuando esté ahí me lo puede confirmar con un gloria a Dios. Amén. Segunda de Timoteo, tenemos al apóstol Pablo hablando, hermanos, a su hijo en la fe, llamado Timoteo, dándole instrucciones. Esto no es una instrucción a la iglesia, es instrucción, hermanos, a Timoteo, que estaba, hermanos, llevando a cabo la iglesia. Gloria al Señor, hermanos. Igualmente Timoteo para dar instrucción a la iglesia, pero prácticamente era más directa a Timoteo. Hermanos, dice así en el nombre de Jesús: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, amén, y su reino. Que prediques, no digan que prediques. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Todos digan doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo corazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Puede tomar su lugar en esta noche, iglesia. Dios los bendiga. Una vez más quiero hablarle bajo este tema, la sana doctrina. Estamos en tiempos donde a cualquier cosa le pueden llamar Dios, hermanos, donde ya no hay tanto celo de lo que es la verdadera doctrina. Hermanos, hay aún en medio de las iglesias evangélicas, todo lo están llamando a la manera de lo mismo. Bueno, ahí cantan igual que nosotros, es lo mismo. Ahí predican igual que nosotros, es lo mismo. Amén, pero hay diferencias. La doctrina es diferencia, hermanos. La doctrina es, hermano, hermana, es, iglesia, una cosa que, hermano, determina en lo que tú te has enfocado en creer y en lo que tú crees
basas, y en lo que te basas, eso vives. Amén. Eso testificas, eso mencionas, eso, hermano, hermana, enseñas. Por eso en este tiempo, hermanos, no hay como nunca que se han levantado tantas cosas que hablan acerca de Dios. Pero no todo, iglesia, es de sana doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina, lo contrario a ser sano es algo que está enfermo. Iglesia, y hablando de un cuerpo físico, iglesia, siempre estará excepto, hermanos, amén, en toda forma, hermanos, gloria al Señor, en toda manera, hermanos, de enfermarse, o sea, siempre estará en una disposición, hermanos, del cuerpo de atraer enfermedades conforme, iglesia, muchas veces lo que al cuerpo físico se le da de alimento o lo que bebe. Muchas veces las enfermedades vienen, hermanos, por no guardar una buena alimentación o por no tener, hermanos, un ejercicio básico. Pueden ser muchos detalles ahí, hermanos, hermanas. Igualmente, hermanos, si una doctrina, si no se trae palabra, hermanos, justa, palabra de verdad, que refiera a la Biblia, hermanos, y son estratagemas de hombres, creencias de hombres, iglesia, hermanos, la doctrina se enferma. Y hermanos, por eso hay tantas cosas. Sí, se entiende que hay diferentes opiniones, como una lleva, hermanos, una iglesia lleva la doctrina de una manera o lleva de otra. Pero debemos nosotros, hermanos, hermanas, tratar de, amén, estar lo más cercano a lo que es la verdadera doctrina, hermanos, que habla del Señor Jesucristo, iglesia. Pero primeramente tenemos que entender la definición de la palabra doctrina, que nos habla el diccionario, que es un término que proviene del latín doctrina, que es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada. En otras palabras, encerrar lo que significa doctrina significa una enseñanza. Amén, gloria a Dios, iglesia. En otras palabras, una doctrina, hermanos, amén, es la enseñanza que nosotros recibimos y que aceptamos, que nos enseñan y nos predican. Pero es muy importante, digan muy importante, hermanos, que el ser humano, iglesia, y aún el liderazgo de una iglesia, hermanos, tiene toda la responsabilidad delante del Señor, hermanos, enseñar lo más cercano a lo que es la palabra del Señor, iglesia. Y usted, cuando escuche, no solamente escuche, escudriñe lo que le enseñan, escudriñe lo que escuche, hermano, hermana. No solamente porque, es que es un pastor y tiene renombre, o mira cómo es, pero hermanos, hermanas, hay que ver si verdaderamente lo que se habla está ligado a la santa palabra del Señor. La base es la Biblia, hermanos. El Señor Jesucristo la ha puesto sobre cada institución, sobre cada iglesia. No podemos basarnos en otros credos, sino es, hermanos, totalmente en la santa palabra de Dios, llamada la Biblia. ¿Cuánto dan un aplauso a eso en esta noche? Amén. Iglesia, hay mucha gente que va a la iglesia y tiene tiempo y le preguntan, ¿qué credo tienes? ¿De qué me estás hablando? No hablo inglés. No, credo es español. Amén. Es que pues ahí voy y se habla de 2 dioses, se habla de un Dios, se habla de 3 personas, se habla de 3 dioses, se habla de, pues, y ahí voy, pero cantan bonito, se oye bonito y todo eso. Hermanos, ya hay gente, iglesia, en estos tiempos que ya no tienen ese celo de, hermanos, permanecer en una santa doctrina. Dios en los tiempos antiguos fue celoso en todo aspecto a través de su pueblo llamado Israel. Hermanos,
hermanos, lo que pidió el Señor es que su pueblo no se mezclara, hermanos, con otras, hermanos, pueblos, o que, hermanos, el Señor no tuvieran otros dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso. Quería mantener al Señor, a Israel puro, hermanos, a Israel santo, bajo la enseñanza directamente, hermanos, del Señor, a través de sus líderes que Él escogía, a través de profetas que Él escogía, hermanos. Cuando el pueblo de Israel se desviaba, el Señor les traía exhortación, y muchas veces, hermanos, en su rebeldía, la mano, hermanos, justa de Dios venía fuertemente sobre el pueblo de Israel, hermanos, que aún muchos, hermanos, tuvieron, hermanos, que recibir, hermanos, esa mano fuerte de Dios aún en muerte, iglesia. ¿Por qué? Porque el mantener la doctrina, hermanos, pura, el mantener la doctrina sana, hermano, gloria al Señor, es lo que te va a mantener a ti verdaderamente lo que eres en el Señor Jesucristo. La doctrina es lo que te identifica. Amén. En donde tú perteneces, en donde tú estás. En otras palabras, hermanos, cada vez que yo hablo, gloria a Dios, y sale de mi boca de las cosas de Dios, es lo que yo he entendido como doctrina, y eso es lo que me identifica. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén, amén. Amén. Hermanos, entonces será importante la doctrina. ¿O por qué es tan importante la doctrina? Porque la sana doctrina es importante, porque nuestra fe se basa en el mensaje, iglesia, específico, donde toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el principal, hermano, mensaje claramente nos habla, iglesia, ahí donde Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor? Primera de Corintios 15, 3 al 4. ¿Por qué, iglesia? Porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué guardarnos, hermanos, del mundo pecaminoso? ¿Para qué cantar a Dios? ¿Para qué, hermanos, permanecer puros, santos, si no hay Cristo, si no resucitó? Por eso, una de las bases principales es creer, hermanos, en la sana doctrina, que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Amén. Y resucitó al tercer día. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor? Porque eso de creer en esos sanos, hermanos, te da la esperanza a guardarte puro, a guardarte santo delante del Señor. Porque así como Dios resucitó de los muertos, igualmente su palabra nos da en promesa que así, hermanos, cuando los que estemos en la tumba, o hermanos, al abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, hermanos, del llamado, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que están vivos serán levantados en el arrebatamiento. Más fuerte. Entonces, iglesia, debemos de entender que esto que nosotros del Cristo resucitado son, hermanos, cosas incuestionables que traen las buenas nuevas y son de vital importancia en nuestras vidas. Cambiar ese mensaje y la base de la fe hace, hermanos, que cambiemos a Cristo por algo diferente. Nuestro destino eterno depende de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Efesios 1:13 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. En otras palabras, hermano, hermana, nuestro destino eterno en buena doctrina es escuchar la palabra de verdad. Yo no estoy para escuchar cualquier viento de doctrina, cualquier cosa, hermano, gloria al Señor. Por eso es importante escudriñar la palabra para no ser llevados, hermanos, por vientos ajenos que nos quieran desviar, hermanos, a algo diferente. ¿Cuánto dan un aplauso más al Señor? Igualmente el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 17 nos dice: el que quiere
al Señor Jesucristo. Una vez más, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En estos tiempos que hay muchos hombres, hay muchas personas que hablan en su propia cuenta y arrastran, hermanos, multitudes de gente que ya creen, hermanos, en aquello, que ya se le apareció esto, amén, y determinan, hermanos, que esa persona es un santo, hermanos, amén, y lo ponen, iglesia, en un pedestal tan alto que hay gente, hermano, gloria al Señor, que enfocan más su credo en esa persona que en el credo de Cristo, iglesia. Por eso, hermanos, nosotros en nuestro credo sano, iglesia, amén, nuestro principal, hermanos, queremos pastor de pastores en nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Tenemos, hermanos, y Dios ha puesto maestros, ha puesto profetas, ha puesto pastores, hermanos, para edificación y para guianza de la iglesia, pero no para ser adorados, pero no para ser exaltados, hermanos, aleluya. Hermanos, gracias por esa unción que el Señor le da a esos hombres y también a mujeres que usa poderosamente, pero no, hermanos, para tenerlos, hermanos, aleluya, en un pedestal tan alto. Son carne y hueso como usted y yo, únicamente con una unción, hermanos, apartada de Dios, pero el principal que debemos adorar y estamos y somos siempre será por el Señor Jesucristo, aleluya. ¿Por qué? Porque el pastor o la mujer ungida que prediquen y enseñen bien, hermanos, se les puede llegar el tiempo de pasar de esta vida, hermano, gloria al Señor, y su tiempo se terminó, hermanos, pero el Señor Jesucristo no, es eterno por los siglos de los siglos. Él es el principio, Él es el final, Él es el omega, hermanos, Él es de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cuando dan ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, la sana doctrina es importante porque el evangelio es un poder sagrado y no nos atrevemos a manipular la comunicación de Dios, hermanos, al mundo. Nuestro deber es entregar el mensaje. Una vez más, nuestro deber como hijos de Dios e hijas de Dios es entregar el mensaje, no el cambiarlo. ¿Hello? Nuestro deber es cambiar el mensaje, entregar, perdón, el mensaje, no el cambiarlo. El mensaje como está escrito, el mensaje como está establecido, hermanos. No hay salvación, hermanos, aleluya. Como otros dicen por ahí, creen en Jesucristo, que será salvo, amén. Y ya con todo eso vamos a hacer la oración de la salvación y ya eres salvo. No, hermanos, amén. La palabra del Señor nos habla de arrepentimiento, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, de ver hechos, hermanos, gloria al Señor, amén, en el bautismo del nombre de Jesucristo y empezar a vivir una vida santa delante del Señor hasta que Dios venga por nosotros, iglesia. Hay muchos, hermanos, maneras y formas de que, hermanos, fuercen la forma de la doctrina, iglesia. Pero la palabra del Señor, cuando está escrita, hermanos, hay que expresarla de esa manera. No quitarle ni ponerle, sino, hermanos, traer el mensaje escrito, no cambiar el mensaje ya establecido. ¿Habrá alguien que le pueda dar ese aplauso al Señor? Judas, hermanos, hablando del libro de Judas, expresa un sentido en Judas 1:3 nos habla, hermanos, que la doctrina santa o la doctrina, hermanos, sana es la urgencia de guardar la fe bajo esa doctrina. La palabra de Dios dice así en Judas 1:3: me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, iglesia, amén. Cuando usted, hermano, hermana, tenga la verdadera doctrina del Señor, vendrán muchas personas, hermano, hermana, que le hablarán de diferente doctrina, pero si usted se guarda en la fe, en la doctrina santa, hermanos, aleluya, y tiene la justicia de Dios escrita, puede contender la palabra, hermanos, amén, puede defender la palabra, iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque aquel, hermanos, que tiene algo sano,
algo, hermano, gloria al Señor, que le ha mantenido quedarse sano, no va a recibir algo que le pueda enfermar. O dígame usted, hermana, amén, cuando cuida a sus hijos, no les da cualquier alimento, les va a dar un alimento sano, porque si sabe que les da un alimento, gloria al Señor, contrario a que ellos, hermanos, pueden enfermar, de seguro les va a decir no, y no te lo puedes comer. Igualmente, hermanos, aleluya, vendrán gente que te digan, mira, acepta esto es, allá te están mintiendo, allá te están equivocando, pero si usted tiene la sana doctrina en la fe, hermano, gloria al Señor, contienda lo que se le han enseñado. Un aplauso fuerte a la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, muchas veces van y les enseñan, hermanos, diferentes cosas a las que usted sabe? Amén. Amén, gloria al Señor. Y qué bueno que está aquí, si no tal vez ya se hubiera ido. Amén. Qué bueno que no le han torcido lo que usted ha aprendido, iglesia. No porque, hermanos, amén, lo hace porque, ay, es que le voy a fallar al pastor. No, no es fallarle al hombre, es fallarle a Dios, iglesia. El hombre es punto y aparte. Sino, hermano, hermana, lo que te va a mantener a ti en la fe fuerte para la salvación de tu alma. Eso es lo importante, iglesia. Lo que me va a mantener en enseñanza, en doctrina, para mantener, hermano, fuerte mi fe, para perseverarme en la salvación de mi alma, iglesia. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque contender lleva la idea de luchar incansablemente por algo y de dar lo que tienen. La Biblia incluye una advertencia, hermanos, amén, de no quitar ni agregar más cosas a la santa palabra del Señor. Y nos habla Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, hermano, hermana, voltee con alguien y dígale, cuidado, no le quites ni le añadas. Amén. Porque la palabra del Señor, hermanos, dice que Él puede quitar vuestro nombre del libro de la vida. Y lo que yo deseo, hermanos, es que mi nombre siempre sea guardado en el libro de la vida. Por eso hablo y digo y testifico lo que ya está escrito. Más allá, hermanos, que me quieran decir, si no está en la Biblia, no es aceptable. Porque mi nombre quiero que siga permaneciendo en el libro de la vida. Aplauda al Dios de la gloria. En lugar de modificar la doctrina, hermanos, de los apóstoles, recibimos lo que nos han transmitido y guardamos, la forma de la sana enseñanza, con fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 nos habla, retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y amor que es Cristo Jesús. Igualmente, iglesia, la primera iglesia, hermanos, amén, desde el día del Pentecostés, hermano, hermana, después que empezaron a crecer, después que empezaron a añadirse 3,000, 5,000, iglesia, la palabra del Señor nos habla que ahí, hermanos, perseveraban en una doctrina. Y Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, amén, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, y perseveraban en la ¿qué? ¿Doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles, iglesia? Amén. Porque los apóstoles fueron los que anduvieron con Jesús 3 años y medio, iglesia. Los apóstoles fueron, hermanos, los que vieron al Señor hacer milagros. Los apóstoles fueron los que vieron al Señor en vida e igualmente resucitado, hermanos, aleluya. Los apóstoles, hermanos, fueron los que el Señor escogió para darles la doctrina sana, hermanos, para que igualmente la mantuvieran, hermanos, predicando cuando el Señor iba a ascender, iglesia, a los cielos. Pero Él dijo una palabra, que no os dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos, hermanos, aleluya, hermanos, a través del Espíritu Santo. Y el Señor, hermano, lo llenó ahí en el aposento alto, lo llenó, hermanos, con ese Espíritu, donde le dio el entendimiento
la sabiduría, la potestad, hermanos, el poder y la autoridad a través de su nombre, iglesia. Y ellos predicaron, hermanos, desde ese tiempo, iglesia, amén, la doctrina apostólica, refiriéndose, hermanos, al nombre de Jesucristo. Por eso nosotros como credo, nosotros como enseñanza que tenemos, somos la iglesia apostólica del nombre de Jesucristo, porque aún nosotros perseveramos en esa sana doctrina. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor? ¿O cuánto pueden hacerlo más fuerte? Amén, aleluya. Iglesia, igualmente debemos nosotros de entender que Romanos, hablando Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 16, versículo 17, les dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ellos. Una vez más, Pablo trayendo una exhortación, hermanos, porque en aquellos tiempos también, iglesia, se quería desviar la sana doctrina del nombre de Jesús. Hermanos, ¿por qué? Porque la doctrina, la enseñanza del nombre de Jesús estaba haciendo, hermanos, amén, gloria a Dios, hermanos, un estruendo grande, donde hombres y mujeres eran convertidos del judaísmo al cristianismo, sanidades, cosas sobrenaturales, acontecimientos grandes que el pueblo jamás había, hermanos, visto con sus ojos. Pero a través de los apóstoles, con la unción y el poder de la autoridad del nombre de Jesús, hermanos, amén, iglesia, hicieron, hermanos, cambios y transformaciones. Pero así, hermanos, aún venía gente a decir que eso no era verdad, que eso era mentira, iglesia, porque igualmente en aquellos tiempos había gente, hermanos, que causaba divisiones y causaba contras, hermanos, y tropiezos entre la doctrina, iglesia. Por eso en estos tiempos proseguimos en lo mismo. Por eso hay tantas denominaciones, hay tantas organizaciones, hay tantas iglesias, hermanos, que dicen, hermanos, que tienen un Dios. Pero debemos de entender qué es el Dios que tienen, qué es el Dios que sirven, qué es el Dios que enseñan, qué es el Dios que predican, hermanos, aleluya. Porque nosotros, el Dios que tenemos, el Dios que enseñamos, el Dios que predicamos, el Dios que montamos, hermanos, es Jesús de Nazaret, el Dios poderoso, el único y verdadero Dios, aleluya. Y bajo ese Dios lo pasamos, no otro más. Estamos, iglesia, aleluya. Igualmente, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened, digan retened, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una vez más, Pablo, hermanos, al igual a la iglesia de los tesalonicenses, que estaban en una misma situación, queriendo desviar la doctrina del nombre, la doctrina apostólica, Pablo igualmente les exhorta: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque aún en Gálatas, hermanos, también tenían ese mismo situación, hermanos, referencia a la doctrina. Pero si podemos ir a ver ahí a Gálatas, como Pablo, hermanos, les dice a los Gálatas ahí en capítulo 1, versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Gloria al Señor, iglesia. Hermanos, y yo no quiero seguir un diferente, hermanos, evangelio, una diferente doctrina fuera de los apóstoles, iglesia, amén. Nosotros somos apostólicos del nombre de Jesucristo y nos basamos en ese credo. Por eso, hermanos, creemos en un solo Dios, iglesia, amén. Oh, para dar ese aplauso al Señor. Amén, aleluya. Podemos proseguir, hermanos. Amén. Iglesia, por eso, hermanos, el Señor Jesús habló en aquellos tiempos, iglesia, en Mateo 15,
versículo 11, donde nos dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El hombre. Una vez más. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Iglesia, debemos, hermanos, hermanas, tener muchos cuidados, iglesia. Hermanos, a lo que nosotros seguimos y a lo que nosotros tenemos. Por eso igualmente Pablo, hermanos, habló también a los Gálatas, ahí en capítulo 1, versículo 8 al 11. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente, gloria a Dios, diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, amén. Y en estos tiempos, hermanos, hay tanta gente que está agradando más a los hombres, iglesia. Los ponen, hermanos, amén, en un alto, hermanos, sí, son hombres de honra, pero no hombres, hermanos, gloria al Señor, para poner todo vuestro credo en ellos. Aleluya. Por eso dice Pablo, hermanos, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor de la gloria? Amén. ¿Cuántos hermanos aman a su pastor? Amén. Amén. Pero hasta ahí. Amén. Hello. Soy de carne y hueso como usted. Hello. Usted me aprecia, te ama en la hermandad de Cristo. Hasta ahí nada más. Amén, amén. Soy humilde, hermanos, así como nos mostramos humildes todos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tengo una responsabilidad. Tengo un compromiso con la grey del Señor, con la iglesia del Señor. Pero, hermanos, si tenemos éxitos juntos, todos lo tenemos. Si el pastor lo tiene toda la iglesia. Si tú lo tienes toda la iglesia. Aquí no hay, hermanos, mayores y menores que otros. Todos tenemos diferentes responsabilidades, pero todos somos un conjunto en unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso, amén, pastor, agarre la escoba, agarre la aspiradora, agarre el trepador, tire la basura, aleluya. ¿Para qué? Para que no entre la soberbia, gloria al Señor, amén, y el orgullo de levantarse a lo que es. No, soy un simple siervo de Dios, hermanos, y hasta ahí que quiere, hermanos, amén, agradar a Dios y cuidar la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a darle ese aplauso. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, iglesia. La sana doctrina es importante porque creemos y afecta lo que hacemos. Una vez más, la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. El comportamiento es una extensión de la teología y existe una corrección directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Una vez más, existe una correlación directa en lo que pensamos y cómo actuamos, iglesia. Amén. Hermanos, la Biblia habla, hermanos, muchas veces de hábitos. La Biblia habla muchas veces de costumbres. Iglesia, hermanos, cómo se vivía en aquellos tiempos. Pero usted y yo debemos de tomar la palabra a la convicción más cercana, hermanos, para no cometer el pecado delante del Señor. Amén, amén. Estamos, hermanos. Si van a traer cosas de enseñanza, como costumbres, hermanos, que se hacían allá, hermanos, que no hable para ser, hermanos, de pecado, que me lleve al infierno o me lleve al cielo. Dejémoslo como una costumbre, iglesia, pero usted tome su propia convicción. ¿Estamos? Amén, amén. Usted tome su propia convicción. ¿Me puedo meter un poquito allá, iglesia? Si puedo. Estoy hablando y corrijo nuevamente.
usted tome su propia convicción. Amén, aleluya. Por ejemplo, tengo colaboradores, tengo amigos pastores, muy buenos maestros, muy buenos predicadores, pero en algunas ocasiones no voy con su mismo concepto, ni tampoco ellos con el mío. Y eso es de diferencias, hermanos. Pablo y Bernabé no tuvieron el mismo concepto. Hermanos, cuando entraron en una discusión de llevarse a Marcos o no a los viajes misioneros, iglesia, tenían diferentes conceptos para el evangelismo. Entonces no se cortó ahí ya todo, iglesia. No, hermano, amén. Pablo siguió por un lado y Bernabé, hermanos, y Marcos salieron para otro lado. Pero el evangelio siguió caminando. Se respeta la convicción personal de cada uno, hermanos. Amén. Y hasta ahí lo dejamos. Pero es, hermanos, importante siempre estar, hermano, hermana, lo más cercano a la convicción directa de la santa palabra del Señor. ¿Cuánto dan ese aplauso? Porque hay muchas veces, hermanos, que se puede tomar esto de la sana doctrina, hermanos, muy fuerte al llegar al límite del legalismo. ¿No? Al llegar al límite del legalismo, iglesia. No, hermano, hermana. Hay que, hermanos, traer la propia convicción. Iglesia, la palabra habla del Antiguo Testamento, cómo la mujer debe vestirse delante del Señor. ¿No? Cómo la mujer debe vestirse delante del Señor. Hermanos, iglesia, igualmente, hermanos, nos habla en el libro de Corintios capítulo 11, hermanos, acerca del velo sobre la mujer. Hermano, gloria al Señor. Son iglesias que lo hacen, son otras iglesias que no lo hacen. Unos enseñan de una manera, unos enseñan de otra manera. Unos enseñan sobre el diezmo, otros no enseñan sobre el diezmo. Hermanos, y son conceptos, iglesia, aleluya, que tú y yo debemos guardar, hermanos, en convicción lo más cercano. Lo que yo haga, hermano, gloria al Señor, y no esté bien, hermano, delante del Señor, que me pueda llevar a un pecado, iglesia, amén. Entonces, hermanos, si hay que hacer aquello, si eso que me dicen y me explican, que me habla exactamente de un pecado, pero si no me habla, si lo hago o no lo hago, no habla de pecado, iglesia, amén. Hay que tomar mi propia convicción. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor de gloria? Cercana, hermanos, amén, lo más cercano que se pueda, iglesia. Estamos aquí, iglesia, estamos aquí, amén. Pero no por eso, hermanos, que porque yo sí tengo un hermano testigo de Jehová, un compañero, un amigo, hermanos, trinitario, iglesia, o de otra doctrina, ya por eso, hermanos, me voy a apartar de ellos. No, la amistad es punto y aparte. Amén, amén. Pero, iglesia, hay muchos hermanos, y esto yo lo dejo ahí, hermanos, gloria al Señor. Hermanos, que no entro a aquella iglesia porque de ahí salí. Y no, hermanos, tú tienes tu propia convicción y eres maduro y eres fuerte. Cuando murió mi abuela, iglesia, hermanos, obviamente era de la doctrina popular del mundo, iglesia, pero yo entré tranquilamente porque mi convicción era personal. Obviamente no hacía lo que hacían los demás, porque mi convicción era diferente, hermanos. Y eso pasó aproximadamente algunos años atrás, y no me desvió, y aquí estoy todavía, para la gloria del Señor, cimentado, fundamentado en la santa doctrina, palabra de Dios. Pero podemos ir a algunos lugares, iglesias, que nos invitan, hermanos, y tal vez no tendrán nuestro propio, hermanos, sentir o conocimiento, hermanos, pero vamos a tomar lo que nos conviene. Amén, amén. ¿No? Estamos, iglesia. Vamos a tomar lo que nos conviene, pero siempre guardarnos, hermanos, iglesia, a estar más cercano a lo que es la palabra del Señor. Habrá otro que habrá dar un aplauso al Señor. Iglesia, porque todo mundo tiene diferente pensamiento, aún entre el esposo y la esposa. Si no, pregúntense uno a otro.
Uno toma, hermanos, diferente las cosas y la manera. Pero al último, hermanos, se aman igual. Se sigue dando todavía el beso. Hermano, lo importante, iglesia, es que no, hermanos, traigamos una doctrina, hermanos, de apartarnos unos a otros, sino de unirnos lo más que se pueda, hermanos. Jesucristo, hermano, gloria al Señor, es un amor sobre nosotros. Y lo más que Él quiere impartir es el amor sobre nosotros, iglesia. No tendremos, hermanos, gloria a Dios, las diferentes cosas que creemos, hermanos, igual. Y aunque tengamos diferencias, debemos amarnos siempre, hermanos, porque el Señor nos dijo en sus mandamientos: amar a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor, iglesia. ¿O cuando dan ese aplauso? Sí, hermanos, yo soy celoso de la doctrina referente a la administración. Estamos aquí, iglesia. Yo soy celoso de la doctrina referente a la administración, hermanos, y tengo que ser muy cuidadoso con eso. A los que traigo a administrar la iglesia del Señor Jesucristo, si no hay un acuerdo, hermanos, en el mismo sentir, hermanos, pues tengo que orar mucho y pensarlo muy bien, hermanos. Pero si a mí me invitan a un lugar, iglesia, y no hay importancia, hermanos, o hermanos, amén, me invitan y aunque tengan otro credo, yo con mucho gusto voy, iglesia. Como lo digo, hermano, hermana, amén, tomando lo bueno, hermanos, y dejando lo que no es bueno, iglesia. Pero más que todo, buscar el compañerismo, porque tarde o temprano, si uno está falto o otro está en la verdad, el que está falto, hermano, Dios puede traerle la santa revelación de la doctrina verdadera del nombre de Jesucristo. Aplauda al Señor de la gloria. Estamos aquí, iglesia. Aleluya. Dice igualmente, hermanos, que hermanos, hay una lista en la que encuentra la Biblia donde se mencionan, hermanos, cosas como la rebelión, el asesinato, la mentira. Hermanos, la lista incluye con y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Primera de Timoteo 1, 9 al 10 nos dice: conociendo esto, que la ley no fuera dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y para profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Qué fuera de usted y de mí si no tuviéramos esta santa doctrina? Tal vez seríamos, hermanos, algunos de esos que enlista aquí en la Biblia, iglesia. Pero damos gracias a Dios que algo sano vino sobre nuestro corazón y nos transformó a lo que éramos antes. Ahora, hermanos, somos gente sana en doctrina, bien delante de Dios. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta noche? En otras palabras, la verdadera enseñanza promueve siempre la justicia, y el pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. Y el pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. Gloria al Señor. Aleluya. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad. Digan la verdad. Debemos de verificar la verdad en el mundo de la mentira. ¿Por qué? Porque 1 Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay cizaña entre el trigo y lobos, en medio de las ovejas, hablando el Señor Jesucristo. La mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber y escudriñar la verdad a través de una sana doctrina. Por eso, hermano, hermana, es indispensable. Dios, es indispensable. Hermano, hermana, ¿cómo vas a estar fuerte en una sana doctrina si tal vez no te ubicas a escudriñar la Biblia? Si tal vez no oras, si tal vez no ayunas, si tal vez no meditas en las cosas de Dios. Hermanos, cuando no haces eso, te debilitas. Y cuando un cuerpo se debilita, puede enfermarse. Por eso, para mantenernos fuertes en la sana doctrina, hay que tomar esfuerzo y valentía, iglesia, de aprender
todos los días de la santa palabra de Dios, ubicarnos por lo menos un tiempo, hermanos, premeditado en nuestra vida, para estar, hermanos, leyendo, para estar meditando en la oración, para estar, hermanos, amén, en relación en las cosas espirituales con el Señor Jesucristo, para así mantenernos fuertes. ¿Por qué? Porque hay gente que se desvía, hay gente que se hiere rápidamente, hay gente que se afecta rápidamente, hermanos, y no maduran, iglesia. ¿Por qué? Porque no, hermanos, se ubican a estar escudriñando, a estar leyendo, a estar metiéndose, hermanos, a estar, hermanos, alimentándose con la doctrina de la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso muchas veces son desviados y cualquier cosa lo creen, hermanos, amén, y salen afectados, iglesia. Pero aquellos hermanos que tienen la santa doctrina, que se ubican por lo menos 1 hora al día en leer la palabra, hermanos, media o 1 hora orando, iglesia, en una relación con Dios, se mantienen fuertes. Y aunque vengan tempestades, aunque vengan, hermanos, cosas fuertes y aflicciones en la vida de esa persona, se va a mantener fuerte para no ser desviado, hermanos, amén, a una doctrina errónea. Pudiéramos calcular aquí cuántas veces han tocado la puerta de su casa aquellos que vienen con un maletín, hermanos, en su mano, y trae una revista, hermanos, trae 2 revistas. Una de ellas trae Atalaya y otra Despertar. ¿Habrá alguno aquí que les ha tocado la puerta porque se lo han visto? Amén. Gloria al Señor. Estás aquí, hermano, hermana, porque te has defendido. Aleluya. ¿Por qué? Porque has, hermano, hermana, aprendido sana doctrina. Si no, hermanos, estuvieras. Dios, hermano, gloria al Señor, de revelación a estas iglesias. Pero es importante nosotros, hermano, gloria a Dios, mantenernos fuertes en esta sana y hermosa doctrina del nombre del Señor Jesucristo. Habrá un aplauso más fuerte para el Señor. Amén. Quiero, hermanos, con esto, y hay mucho que hablar, iglesia, pero nosotros tenemos un fundamento, hermanos, en la doctrina, y nos habla, iglesia, ahí en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, hermanos, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esa es la base, ese es el fundamento, esa es la edificación. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han trabajado en poner, hermanos, y edificar una casa? ¿O han visto? La casa no se empieza de arriba, la casa se empieza de abajo. Amén. ¿De dónde se empieza la casa? De abajo. ¿Qué se pone primero? El cimiento, el fundamento. Amén. Y de ahí, hermanos, después que se pone el cimiento y el fundamento, ¿qué se hace? Se empieza a armar, se pone ladrillo, se ponen las paredes. Iglesia, entonces, ya puestas las paredes, ya no se puede poner otro fundamento, porque ya está abajo. Entonces, si la palabra de Dios en Efesios me habla de que el fundamento para ser edificados debe de ser, hermanos, bajo la enseñanza de los apóstoles, hermanos, aleluya, y la doctrina, hermanos, apostólica, entonces, hermanos, todo lo que se añada, hermanos, ya está arriba del fundamento y no es creíble, no es, hermanos, verdadero. ¿Por qué? Porque el fundamento ya establecido y ya no se puede poner más. Desde el tiempo, hermanos, amén, de los apóstoles, en el fundamento, hablando Pablo, hermanos, ya está establecido. Por eso el verdadero fundamento de la doctrina sana en la enseñanza es la doctrina apostólica del nombre de Jesucristo, porque ese es el fundamento principal, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿O cuánto dan ese aplauso a la gloria de Dios? Aleluya. ¿Habrá alguien aquí de esos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Dice, hermanos, que el pastor debe retener la palabra fiel, siempre como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar en una buena enseñanza y convencer a los que siempre van a contradecir. Un pastor, hermanos, debe ser llamado directamente del Señor. Un pastor debe esforzarse. Un pastor, hermanos, debe saber cómo aconsejar, debe saber cómo guiar, iglesia. En estos tiempos que se levantan, hermanos, por allá un llamado de Dios y aquí otro llamado del Señor. Iglesia, hay que tener mucho cuidado
¿Por qué? Porque si su alma es importante para usted, no se la va a dejar en cualquier manos. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí. Aleluya. No la va a dejar, aunque sea muy amigo, amiga, compañero, compañera, o sea lo que sea. Mi alma es más principal que todas las cosas, porque todo lo que está a mi alrededor va a perecer, pero mi alma es la que va a pertenecer. ¿Y a quién la voy a entregar para que me la siga escudriñando? Gloria a Dios. Vamos, hermano. Aleluya. Por eso dice, iglesia, 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3. Ojalá me toleréis un poco, dice el apóstol Pablo, de locura. Toleradme, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fe sincera en fidelidad de Cristo. Hermanos, lo que nos debe mantener siempre en la sana doctrina es, hermanos, la fidelidad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la piedra principal del ángulo. Él es la raíz en todo. En Él me baso, iglesia, y fuera de Él no puedo basarme. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único, hermanos. Amén. Ese aplauso a la gloria de Dios. Pongámonos de pie si somos tan amables. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Hermanos, hermanas. Gracias. Efesios capítulo 4. Estamos ahí. Estamos ahí, iglesia. Efesios capítulo 4. Versículo 14 al 16 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigan la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos dicen amén? Para ir edificándose en amor. Ahora nosotros como iglesia, diga nosotros como iglesia, no fuertemente, nosotros como iglesia tenemos que tener un credo. Digan credo. ¿Qué es lo que creo yo? Amén. Hermanos, nosotros creemos, hermanos, en una iglesia que se basa en la Biblia. Nuestro enfoque está en magnificar al Señor Jesucristo, satisfacer las necesidades de la gente y ministrar efectivamente en estos tiempos. Creemos en un solo Dios y que su nombre es Jesucristo. La Biblia dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Hermanos, y este es el verdadero Dios, hermanos, su Hijo Jesucristo, el cual, hermanos, es la vida eterna. Igualmente Deuteronomio 6:4, ¿qué dice, hermanos? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Creemos en un solo Dios, único y soberano, sentado, hermanos, en su trono, iglesia, con autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Creemos que la salvación viene por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8. Creemos en el arrepentimiento y el bautismo del nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Creemos en el derramamiento del Espíritu Santo con el sello de sellar, hermanos, en hablar nuevas lenguas.
Hechos 2, 38, 39. Creemos y predicamos la santidad, porque la Biblia dice: buscar la paz con todos, y sin santidad nadie verá al Señor. Cantamos con gozo y aplaudimos, danzamos, hermanos, porque la Biblia dice: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Salmo 47:1. Creemos en la sanidad de los enfermos por medio del poder y la autoridad de Dios, porque el Señor dice en su palabra: tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recibirán sanidad. Aleluya. Creemos en la resurrección de los muertos en el día del juicio, porque la Biblia dice: luego vi un gran toro blanco y alguien que estaba sentado, aleluya, en él. Iglesia, creemos por la imposición de las manos, hermanos. Creemos en el diezmo y la ofrenda como un método para el sostenimiento de los gastos de la iglesia, porque Malaquías 3:10 nos dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en toda mi casa. Amén. Creemos en la obediencia y en la sujeción a vuestros pastores. Hebreos 13:17 nos dice: obedecer a vuestros pastores, amén, y sujetaos a él, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Creemos en el orden de Dios y su gobierno sobre su iglesia. Jesús como pastor de pastores, y pastores y maestros que el Señor ha puesto sobre su iglesia. Y por último, creemos que Jesucristo regresará pronto de nuevo por su iglesia. Aleluya. Porque la Biblia dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en los aires. Aleluya. En otras palabras, hermanos, amén, somos la iglesia apostólica del nombre de Jesucristo, hermanos. Si alguien te pregunta: ¿cuál es tu credo? Soy apostólico. Usted, hermana, soy apostólica del nombre de Jesucristo. Eso es lo que nos identifica. Eso es lo que somos. Eso es lo que enseñamos. Eso es lo que predicamos. Y en ese nombre nos gozamos. En ese nombre nos alegramos. En ese nombre nos contentamos. Porque ese nombre nos da esperanza. Ese nombre nos da la victoria. Ese nombre nos levanta. Ese nombre nos da fuerza. Ese nombre nos da autoridad. Ese nombre, por eso somos el nombre de Jesucristo. Porque si algo le tiene el temor el enemigo, es aquel que trae el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Estará aquí la iglesia apostólica del nombre, que pueda alabar a su Dios, hermano, porque somos del nombre. Ese es nuestro credo, y ahí estamos fundamentados, y nada ni nadie nos va a mover de esta sana doctrina del nombre de Jesucristo. Amén. Levanta tus brazos. Sí, Señor. Amén. Y dígale: Señor, si aún en esta noche hay alguna duda, hay alguna incredulidad, Señor, si me estoy moviendo por cualquier viento, Señor, y no estoy permaneciendo firme, ayúdame, Señor. Quiero esforzarme para escudriñar más tu palabra, para entenderte más, Señor. Quiero guardarme, Señor, en la sana doctrina. No aceptar, Padre amado, cualquier cosa como doctrina, porque tú eres un Dios celoso. Ayúdame a guardarme puro, santo, a permanecer hasta que tú vengas, Señor, a vivir bajo la obediencia, la fe, el creer en ti, siempre, en todo momento, Señor, que testifiquen, Padre amado, la sana doctrina que tú me has dado, porque la sana doctrina hace diferencia en las demás doctrinas, porque tú siempre hiciste la diferencia. Manténnos, Señor, puros, santos, en tu nombre. Gracias, Señor. Vamos a cantar. Gloria a Dios. ¿Se escucha, hermano?
Presentamos, Señor, toda necesidad que está, Señor, en medio de tu pueblo. Aquellos, Señor, que nos han visto por medio de la red social y que han mandado, Señor, su necesidad. Te pedimos, Señor, sanidad por Hilario y la señora Soleida. Te pedimos oración, Señor, por Alma, Padre amado. Aleluya, bendito Dios, allá en Mexicali. Que tú restaures, Señor, y apartes ese bronquitis que está aconteciendo, Señor, Padre Santo, su cuerpo. Igualmente, Señor, te pedimos por este bebé, Giovanni López, Señor, y por toda la familia que perdieron un ser querido, la familia Martín López. Señor amado Padre, consuela, da aliento de ánimo, Señor, a esta familia. Señor, por este bebé, restáuralo, sánalo, Señor. Creemos en tu nombre y por la autoridad en tu nombre, y declaramos desde aquí a este lugar y desde donde se mencionaron estas bendiciones, que tú mandes al ángel, Señor, que lleve la respuesta para levantar, para animar, para restaurar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor, con un poder sanador, con un poder restaurador, Señor, y haz tu obra, Señor, a través de tu gracia, a través de tu amor, declarando, Padre amado, en tu nombre poderoso, y a través, Señor, de la promesa y tus llagas, que por medio de ellas nuestras enfermedades fueron curadas, Señor. Declaramos todo esto sobre estas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente por este pueblo, por esta iglesia, Señor, síguenos dando la fuerza, síguenos dando, Señor, la determinación, el ánimo, Señor, con la remodelación de tu casa, Señor. Abre puertas financieras, Señor, para todos los gastos que se están llevando, Señor. Padre Santo, alienta a cada hermana, Señor, da la victoria, Señor, da el triunfo, Señor, y llévanos siempre, Padre Santo, de gloria en gloria y de victoria en victoria, declarando, Señor, sobre tu iglesia, declarando sobre nuestras familias y declarando, Señor, en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre amado, guárdanos, Señor, cuídanos, Padre amado, protégenos al salir fuera de este lugar. Bendice los alimentos que vamos a comer hasta que regresemos el día de mañana para trabajar. Igualmente, para tener servicio en ti, Señor. Gracias te damos, Señor.